Hola a todas y todos. Hoy nuevo capítulo de los Domingos Libro. Hoy os traigo el capítulo 5, Enemigos íntimos, y un volumen de Architectural Design, Design in a House, un Architectural Design Profile de 1986, que narra la maravillosa historia del diseño y construcción de la casa, la Thematic House, la casa de Charles Jens y su mujer Maggie Keswick, y que fue una colaboración entre Charles Jens y Terry Farrell. Una colaboración además que terminó en una enemistad manifiesta, una enemistad además, y esto es lo más interesante, narrada no solo en este Architectural Design, sino en otros números posteriores de Architectural Design. Esto me lleva a pensar en algunas colaboraciones, no digo fallidas, digo que terminaron mal, ¿no? Como en Enemigos íntimos de Sabina y Paez, ¿no? Empezamos con los autores, con los protagonistas. Charles Jens, yo creo que arquitecto, crítico, doctor en arquitectura, de origen estadounidense, pero desarrolla su actividad fundamentalmente en Londres, en Gran Bretaña, padre, baluarte del posmodernismo y de sobra conocido por haber fijado la muerte de la arquitectura moderna, ¿no? Charles Jens dice: la arquitectura moderna murió en San Luis el 15 de julio de 1972 a las 3:32 de la tarde, cuando al infame esquema del Pruitt Eagle la dinamita les dio el último golpe de gracia. El complejo, diseñado por Minoru Yamasaki, era una especie de emblema de la modernidad y se convierte en un gueto en los suburbios de San Luis y termina en los años 70 por ser demolido, ¿no? Terry Farrell, también de sobra conocido, arquitecto británico, fundó o se asoció durante unos años con Nicholas Grimshaw. A partir de los 80 fundó su propio estudio y obviamente también es uno de los baluartes de la posmodernidad, no solo en Gran Bretaña, sino a nivel mundial, con edificios tan icónicos como la sede del MI6 en Londres, los platós tan conocidos, ¿no? Y iconos también de ese posmoderno así irónico británico, ¿no? De la sede de la televisión AM, también en Londres, y autor de edificios postmodernos que mezclan esta cuestión también high-tech postmoderno por todo el mundo. Básicamente, la casa de Charles Jens y Maggie Keswick se llamó Thematic House y además es un icono, un manifiesto, ¿no? Y un icono a favor del postmodernismo y también un gran ejemplo de la capacidad simbólica de la arquitectura, ¿no? La capacidad semántica, esa capacidad referencial, donde todo, hasta el último detalle de esta casa, tiene un significado. Es muy interesante este número porque yo creo que Andreas Papadakis, que conoce muy bien a los dos, que ha publicado muchas veces con anterioridad tanto a Farrell en una monografía en la que escribe también Jenks, ¿no? Yo creo que eran grandes amigos, Terry Farrell y Charles Jenks. Andreas Papadakis yo creo que sabía de esta tensión y hace un número para mí memorable de cómo se gestó desde el principio hasta el final esta vivienda. Además, yo creo que es una vivienda muy interesante, una vivienda victoriana que se transforma además durante más de 7 años, ¿no? Empieza esta colaboración en 1978, Farrell desaparece en el 81-82 y la casa no se termina hasta, yo creo que finales del 85, principios del 86, ¿no? De repente es muy interesante, ¿no? Toda la gestación de una vivienda durante, pues, casi 7 años, ¿no? Diseñando, cambiando, ajustando hasta el último detalle. Es muy interesante porque además el número hace una diferenciación entre la manera en la que Charles Jens ve el proceso de diseño de toda la vivienda y Terry Farrell también, ¿no? Empieza con Charles Jens, cómo hizo el encargo a Terry Farrell, cómo se fueron haciendo los primeros cambios, muchas variaciones, etcétera, etcétera. O sea, explica muy bien todo el proceso de diseño de la propia vivienda para llegar a una explicación casi de cada uno de los espacios de la misma. La vivienda obviamente es una joya, de hecho Charles Jens murió hace un par de años, en el 2019, y la casa fue declarada un poco antes monumento histórico en Inglaterra y seguramente se convierta en una casa museo, ¿no? Además, sigue esta línea que me parece muy interesante, ¿no?
Digo casas museos ya en vida de sus autores porque se emparenta mucho con estas casas capricho, estas casas como la casa de John Soane, ¿no? También en Londres, esas casas que intentan ser un manifiesto de las ideas arquitectónicas de sus autores y además que trabajan con esa cuestión del capricho italiano, de la ironía, ¿no? De la nostalgia del pasado también y que intentan ser tan potentes en cada uno de sus espacios que se convierten en unas casas sorprendentes y exuberantes, ¿no? Donde en este caso en la Thematic House todo, cada rincón está totalmente diseñado, ¿no? Además de a Terry Farrell, Charles James invita a otra serie de arquitectos y artistas, en este caso Michael Graves, ¿no? Que diseña el salón de invierno, aparte del salón de invierno, ¿no? Se pueden ver aquí las líneas muy características, ¿no? Sobre todo la chimenea de Michael Graves, ¿no? Esta chimenea que podría parecer una fachada, ¿no? de uno de los edificios de Graves con la coronación de unas esculturas de una de las hijas de James, de Charles y de Maggie. Aparecen también colaboraciones con artistas, aquí un mural de Allen Jones en la sala de verano, de temática neoegipcia, ¿no? Van apareciendo revivals muy cultos, obviamente, todos muy guiados por Charles James, revivals neoegipcios, neorrenacimiento, neorromano, o sea, empieza cada detalle, ¿no? Ya no digo de cada espacio, sino de cada elemento, de cada silla de la casa, tiene una referencia muy conocida. O, por ejemplo, el jacuzzi, ¿no? Diseñado por Pierre Gaux, también uno de los estandartes de la arquitectura postmoderna británica, ¿no? Aquí podemos ver a un diseñador contemporáneo, a Nathaniel Furman, al que le hemos robado algunas de estas imágenes y que ha sido uno también de los promotores pues, del interés que hay por la casa en el momento contemporáneo, ¿no? Y en la actualidad. Como veis, todo está diseñado al milímetro, ¿no? Cada detalle, cada cuestión. Hay un trabajo de artesanías, de trabajo con la madera, todo el rato jugando con cambios de escala, pues básicamente, como he dicho, es un manifiesto a todo lo que la arquitectura posmoderna podía ofrecer, ¿no? Alusiones históricas, sistemas semánticos por todos lados, cambios de escala, sistemas espaciales para engañar al ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra colaboración, por ejemplo, en la escalera, que es una escalera bastante interesante de caracol, justo en la parte inferior de la escalera hay un mosaico de Eduardo Palazzoli y otras colaboraciones bastante interesantes de pues, otros arquitectos y artistas, ¿no? La casa es maravillosa, es fantástica, es una joyita. Estoy deseando además visitarla cuando se convierta en casa museo porque yo creo es excepcional, ¿no? Pero más excepcional todavía, si cabe, es esta historia de la colaboración y del enfado y de esta enemistad íntima, casi en directo, ¿no? Y retransmitida por Architectural Design en sus páginas, ¿no? La casa ha aparecido y obviamente, como he dicho, se convirtió en el símbolo, ¿no? De esta arquitectura simbólica, valga la redundancia. Pero además en este número, como he dicho, primero está explicado todo el diseño, el proceso de diseño por James y luego por Terry Farrell y ahí estalla la bomba, ¿no? Terry Farrell se ha visto ninguneado en otras, no sé por qué muy bien, creo que en otros capítulos anteriores, en otras publicaciones parciales de la vivienda, creo que en un libro que hace Charles James, que se llama Hacia una arquitectura simbólica, donde su papel queda reducido al mínimo, casi a un delineante, y empieza a hablar de todo el proceso, de cómo han trabajado en su estudio durante 3 años, cómo durante esos 3 años fue uno de los principales encargos que tenía. Dedicaron 1000 dibujos en su estudio, 6000 horas. El proyecto tuvo un asistente 24 horas durante 2 años y medio y habla un poco del proceso y de cómo al final él es casi el actor principal de las ideas arquitectónicas de la vivienda. Es muy interesante porque reduce a la labor de Charles James como una cuestión decorativa y introduce esa tensión, ese choque, yo creo que histórico entre el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores, ¿no? Esa delgada línea, ¿no? ¿Dónde termina la arquitectura y aparece el diseño de interiores? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Se puede diferenciar? Yo creo que además en este tipo de viviendas diseñadas al milímetro, es donde se evidencia más este choque de titanes, ¿no? Este choque que además, pues de la mano de dos titanes como son Charles James y Terry Farrell, pues sí cabe mucho mayor, ¿no? Además es una casa
que ha sido publicada con anterioridad, en la que siempre aparecen que Terry Farrell y Charles Jens en los créditos, pero de repente este cabreo de Terry Farrell hace pues que su parte de explicación de la vivienda sea bastante incendiaria y donde de alguna manera también roba protagonismo a Jens. Yo creo que es compartido, es una tensión entre uno y otro, una tensión además que si es evidente en este Designing a House, pues ya es maravillosamente explícito en un número posterior de Architectural Design, el Architectural Design Profile 65 de 1987, que se titula Postmodernismo y discontinuidad. En este hay una serie de proyectos, pues alguno de Terry Farrell, alguno de James, de Stigling, de Leon Krier, postmoderno a muerte, y la última página es una maravilla porque son dos cartas que Charles Jens y Terry Farrell le mandan a Andrea Papadakis sobre la publicación Design in a House. Charles Jens dice que se ha sentido ninguneado, que Terry Farrell ha desbarrado en su explicación de la vivienda y va enumerando, de hecho, manda una carta pequeñita con una serie de párrafos que son muy extensos, que de hecho es la parte de abajo, como en letra mucho más pequeña, pero básicamente dice que los dos son autores y que no puede quedar reducida su figura a la de un decorador de interiores. Otra vez esa tensión, ¿no?, entre el diseño de interiores y la arquitectura. Y Terry Farrell dice que está cansado, que cada uno sabe lo que ha hecho en la casa y que quiere terminar ya con este asunto, ¿no? Es maravilloso cómo todo el proceso de diseño de la vivienda se explicita en los números, en varios números de Architectural Design, y cómo esta tensión de enemigos íntimos queda totalmente pues explicitada y visible en los números de la revista, ¿no? No recuerdo que haya unos números de revistas o que haya, no sé, una serie de cartas tan directas y que expliciten tanto un conflicto como este Designing a House y el número posterior de postmodernismo y discontinuidad y las tensiones derivadas de la Thematic House. Además, es muy curioso porque, como digo, había aparecido en publicaciones anteriores. Terry Farrell y Charles Jens han colaborado después de hacer la casa en distintas cosas también, pero justo llega este 1986 y los dos titanes chocan de frente. Obviamente, su colaboración ha dado una de las casas más fantásticas de la historia de la arquitectura, como digo, deseando de que podamos visitarla seguramente muy pronto. Obviamente, no hay enemistad que dure 100 años. Páez y Sabina, Fito Páez y Sabina también se reconciliaron hace muy poco, ¿no? Les pudimos ver juntos. Y lo mismo ha pasado con Terry Farrell y con Charles Jens, ¿no? Esta foto también es de Nathaniel Furman y es de hace pocos años. Jens murió en 2019, pero antes de esto hicieron una visita común y se reconciliaron, ¿no? Estos enemigos íntimos que han pasado a otro estatus. Aquí lo dejo, me gustaría sacar a la palestra un par de cuestiones. La primera tiene que ver con casas icónicas, con casas que son manifiestos de la arquitectura. Conocemos la casa de la Madre Venturi, esta Thematic House, la casa de Sohan, la de Víctor Horta, pero ¿qué otras viviendas o qué viviendas hay ahora que puedan considerarse manifiestos de ideología arquitectónica o de unas ideas de arquitectura? Y la segunda es, conocemos estudios que se disgregan, arquitectos que han trabajado juntos y se llevan muy mal luego después, pero existe publicaciones que expliciten esos conflictos. Me gustaría que las sacáramos a la palestra y que pudiéramos contar cómo existen otras historias de enemigos íntimos en el mundo de la arquitectura. Esto ha sido todo por hoy. Dentro de 2 domingos más sobre los domingos libro. Muchas gracias.